Hoy vamos a revisar el tema de proteínas. Las proteínas son macromoléculas. Recordemos que estas macromoléculas se definen así por su peso molecular, pero en el caso de la nutrición también son macronutrientes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hasta el momento, los lípidos y los hidratos de carbono eran macromoléculas también, con carbono, hidrógeno y oxígeno, en el caso de los hidratos de carbono, con carbono, hidrógeno y oxígeno, carentes de este último, el caso de los lípidos. Son distintas las proteínas porque se incluyen otros átomos. En este caso, estructuralmente, el nitrógeno. Pero incluso puede haber otros átomos, algunos de ellos minerales, que pueden formar parte de estas proteínas. El zinc, el hierro, el cobre, el magnesio y el azufre son algunos de estos que forman parte de la estructura. Hay una gran cantidad de proteínas formando parte del cuerpo. Del 15 al 20% del peso corporal de los seres humanos corresponden a proteínas. La unidad mínima estructural que forman a las proteínas son los aminoácidos. Existen 20 de importancia en nutrición humana. Estos aminoácidos también son compuestos orgánicos que tienen un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, COOH, y un carbono central o carbono alfa. También forman la estructura general de un aminoácido, un átomo de hidrógeno y un grupo químico que varía para cada uno de estos aminoácidos, que se le denomina grupo R o radical. El grupo R, la diferencia en la estructura que forma este grupo R es lo que diferencia a los 20 aminoácidos. En esta diapositiva tenemos representada la estructura general de un aminoácido. Repasamos. Hay un carbono alfa o carbono central. Hay un hidrógeno formando parte también de la estructura del aminoácido. Hay un grupo amino o NH2. Hay un carboxilo. Y nuevamente aparece el grupo R o radical, que es lo que va a ser distinto entre cada uno de los aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican en esenciales, algunos condicionalmente esenciales y en no esenciales. Los esenciales y condicionalmente esenciales son la fenilalanina, isoleucina, lisina, leucina, metionina, triptófano, treonina, valina, arginina e histidina. El resto de los aminoácidos, alanina, aspartato, asparagina, glutamato, glicina, prolina, serina, tirosina, cisteína y glutamina, no son esenciales. Los aminoácidos forman a las estructuras de las proteínas. Estos aminoácidos están unidos, formando proteínas, mediante enlaces peptídicos. Estos enlaces
tienen lugar en el grupo carboxilo de un aminoácido que se une al grupo amino de otro aminoácido. Cuando un aminoácido se une por un enlace peptídico con otro, se van formando estructuras como los dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos y otros péptidos de diferentes tamaños. En esta imagen nosotros tenemos representado el enlace peptídico entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido siguiente al que se une. Estos péptidos de diferentes tamaños son denominados dependiendo de la cantidad de aminoácidos que los forman. Si este número de aminoácidos es menor a 10, se trata de un oligopéptido. Si es de 10 a 50, se trata de un polipéptido. Y si esta estructura está formada por más de 50 aminoácidos, entonces se puede denominar una proteína. Las proteínas en los seres humanos tienen una estructura muy amplia. Los dipéptidos, como mencionábamos en diapositivas anteriores, son aquellas estructuras que están formadas por dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Y los oligopéptidos de 2 hasta 19. Nuevamente recordamos los polipéptidos de 20 a 50 aminoácidos y las proteínas de más de 50 aminoácidos. Estas proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria de una proteína está formado por el número y la organización de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura primaria, por lo tanto, en esta imagen, pudiera tener cerca de 40 o 50 aminoácidos formando parte de su estructura. Solo es una imagen ejemplo, por supuesto. Recordemos que una proteína tiene que tener más de 50 aminoácidos. Pero el número, pensamos que esta imagen tiene 45 aminoácidos. La estructura primaria de esta proteína será el número de aminoácidos, pero también la posición en que se encuentra cada uno de estos aminoácidos en la cadena de la proteína. Por ejemplo, el aminoácido 1 puede ser metionina, el 2 leucina y el 3 isoleucina. Y siempre la proteína tendrá unido o representará el aminoácido 1, el que se mencionó, el segundo y el tercero. Siempre se tienen que encontrar en esa misma posición. Y eso representa la estructura primaria de la proteína. La organización de esa estructura primaria ahora en dos formas posibles es la estructura secundaria. Un péptido o una proteína puede organizarse en dos formas de estructura secundaria, dependiendo del tipo de aminoácidos de la que está formada. Se puede organizar en forma de hoja beta plegada, que es la imagen de la izquierda, o se puede organizar como una alfa hélice, que es la imagen de la derecha. Las proteínas, una vez que tienen estructura secundaria, se conforman o se organizan en su estructura terciaria,
que puede ser, para el caso de esta imagen, una estructura globular. Estructura globular es la estructura terciaria de una alfa hélice. Una hoja beta plegada nunca se organiza en terciaria globular. Las hojas betas plegadas se organizan sobre sí mismas formando fibrillas. Y las formas secundarias tipo alfa hélice se repliegan sobre sí mismas y forman estructuras terciarias globulares, como la que vemos en esta imagen. En el caso de la estructura cuaternaria de la proteína representa la organización de más de un dominio de estructura globular. Es la forma de organización por lo tanto, de más de una cadena de aminoácidos que ya tiene su propia estructura primaria, secundaria y terciaria. Las proteínas fibrosas o fibrilares, como mencionábamos en la diapositiva anterior, se van organizando en su estructura terciaria, plegándose sobre sí mismas, como vemos en esta imagen. Esta imagen representa al colágeno, y el colágeno, que es la proteína del tejido epitelial, o que nosotros conocemos como piel, tiene que estar organizada sobre sí misma debido al tipo de tejido en donde este colágeno va a incrustarse o va a formar parte. Las proteínas fibrilares son insolubles. Generalmente se encuentra formando parte de este tipo de tejidos como la piel. También tienen puentes de hidrógeno y por fuerzas de Van der Waals es que estos aminoácidos están unidos y no se separan o no son inestables. Junto con el colágeno, también la queratina y la miosina son ejemplos de proteínas fibrilares. Las globulares son solubles. Generalmente las proteínas globulares se encuentran formando parte de los líquidos en el organismo humano. Se transportan por la sangre o se encuentran suspendidas en el líquido intracelular del citoplasma de las células. Las proteínas terciarias, las proteínas globulares, en su estructura terciaria, se organizan como en la imagen, en donde yo puedo ver huecos, porque esta proteína no es compacta, como sí es compacta la cuaternaria de las fibrosas. En el caso de la cuaternaria de las fibrosas sí hay una estructura compacta en donde no permite el paso de luz, pero las terciarias globulares sí permiten el paso de la luz. Bueno, las proteínas tienen diferentes funciones. Desde una función puramente estructural, como el caso del colágeno, que forma un tejido epitelial. También los músculos tienen miosina, y esa miosina es una proteína estructural que forma parte de estos tejidos y que permite la movilidad muscular. Las proteínas también tienen una función reguladora. Todas las enzimas involucradas en el metabolismo
son proteínas. Todas las enzimas involucradas en la digestión de nutrientes también son proteínas. Tienen una función hormonal, como son el caso de la insulina, la hormona del crecimiento o el glucagón. Y estas enzimas digestivas, como ya las mencionamos, en el caso, un ejemplo de la amilasa, la lipasa, las tripsinas, la quimiotripsina, todas ellas involucradas en la digestión de nutrientes. O bien, las proteínas pueden estar involucradas en la respuesta inmunológica y tener una función de defensa, como el caso de las inmunoglobulinas, o tener una función de defensa física, como el caso de la piel, que sirve de barrera y aísla al organismo de los patógenos externos. No es su función ser energética, pero tiene la capacidad de las proteínas de aportar energía. Cada 1 gramo de esta proteína es capaz de aportar hasta 4 kilocalorías. Las proteínas no tienen enzimas digestivas que se encarguen de ellas en la cavidad oral, pero nosotros podemos empezar a desnaturalizarlas mediante la presión que ejercemos al masticar. Solamente en el esófago se transportan hacia el estómago, donde inicia realmente el proceso de digestión de proteínas. Hay 2 elementos involucrados en el proceso de digestión proteica en el estómago. Uno de ellos es el ácido clorhídrico, que tiene 2 funciones: activar al zimógeno pepsinógeno para crear, o más bien liberar a la enzima pepsina. Y además, el pH ácido de este jugo gástrico desnaturaliza a las proteínas. La pepsina es la primera, por lo tanto, enzima involucrada en el proceso de digestión y va a empezar a romper enlaces peptídicos para fragmentar esa proteína en péptidos cada vez más pequeños o incluso liberar aminoácidos de forma libre. En el intestino continúa el proceso de digestión de proteínas. El páncreas secreta 3 enzimas como zimógenos. Los zimógenos de carboxipeptidasa, de tripsina y de quimiotripsina. Una vez que se encuentran en el intestino, estos zimógenos liberan a estas enzimas, o se liberan estas enzimas de sus zimógenos, y ya ellas pueden actuar directamente sobre los péptidos, oligopéptidos, que provienen de la digestión o en los fragmentos de digestión de la pepsina que fueron llevados a cabo en el estómago. Una vez que estas enzimas pancreáticas digieren a los polipéptidos y oligopéptidos que se encuentran ya en el intestino, se obtiene como producto final 90% de aminoácidos libres y todavía un 10% de péptidos de pequeño tamaño, principalmente tetrapéptidos, tripéptidos y dipéptidos. Quien finaliza la digestión de estos péptidos pequeños son peptidasas que se encuentran en el borde del cepillo de la vellosidad intestinal. Esas dipeptidasas se llaman tetrapeptidasas, tripeptidasas y dipeptidasas, con la finalidad de que los aminoácidos ya en su forma libre puedan entrar al enterocito.
y de esa manera pues ser absorbidos. Las fuentes de proteína en la dieta son principalmente, aunque no único, los alimentos de origen animal, las carnes magras, la leche y el huevo. Pero también hay alimentos de origen vegetal que son fuente importante de proteínas. Los cereales y las leguminosas son un ejemplo de ello. Sin embargo, en esta diapositiva hay dos palabras. Uno, proteína de alta calidad o alto valor biológico, y proteínas de menor calidad o de bajo valor biológico. El valor biológico de las proteínas está relacionado directamente con el tipo de aminoácidos que tiene formando parte de la estructura de esa molécula proteica o de origen animal o de origen vegetal. Una proteína adquiere un alto valor biológico cuando contiene en su estructura todos los aminoácidos esenciales y va perdiendo valor biológico en la medida que no se encuentran aminoácidos esenciales formando parte de las proteínas de ese alimento. Un alimento que tiene, o dos alimentos que tienen el más alto valor biológico es la leche materna y el huevo. Las recomendaciones de ingesta de proteínas también va a variar dependiendo del grupo de edad. Desde 2 gramos por kilogramo por día, en el caso de los recién nacidos, hasta 1 gramo los preescolares por kilogramo por día, en los escolares también, y a partir de la adolescencia esta recomendación de ingesta va disminuyendo un poco, porque el crecimiento se detiene o se desacelera. Esa es la razón por qué disminuye la recomendación de ingesta proteica. Hasta que los adultos, la recomendación de ingesta varía en proporción del 12 al 15% de la energía total ingerida en un día. O bien representa el 0.83 gramos por kilogramo por día de proteínas. Gracias.